Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias por sumarse a este tercer día, tercer lunes consecutivo de este ciclo, primer ciclo del año de encuentros que hacemos desde Convercom. Mi nombre es José Cretaz, para con quienes no he tenido todavía el gusto de conversar. Creo que la mayoría de nosotros he tenido algún contacto alguna vez. Soy editor de Convercom. Convercom, decimos, una comunidad de conocimiento, un lugar donde tratamos de alentar las conversaciones. Hemos relanzado recientemente nuestro sitio web como Convercom Info, y a veces un poco a contramarcha en Argentina, ¿no? A veces parecemos locos, ¿no? Porque Argentina tiene toda una agenda económica y política de urgencias que para mi gusto, tapan los temas importantes. Y entre esos temas importantes está la adopción de la quinta generación de tecnología de conectividad. Así que aquí estamos. Estos paneles se están grabando y se van a compartir en redes y se resumen luego como texto en nuestro sitio también para quienes quieran compartirlo. Antes de darle la palabra a Sonia Añese, que va a moderar, a presentar a nuestros expositores y a moderar el panel, los invito a compartir sus inquietudes, sus preguntas en el chat, así Sonia también puede ir tomándolas. A Sonia seguramente la conocen. Sonia Añese tiene más de 15 años de experiencia, o tal vez algunos más, en el ámbito de las telecomunicaciones, con experiencias en el mundo de la empresa y en los últimos años en la consultoría. Es contadora pública, tiene un MBA de la Universidad del SEMA y es Senior Analyst para Omdia en América Latina. Así que, Sonia, muchas gracias como siempre por sumarte y te cedo la batuta. Muchas gracias, José, acá, con la batuta virtual. Vamos a manejarlo de ese modo. Un gusto estar acá. La verdad que siempre es un gusto este espacio donde se conversan temas tan interesantes y con participantes que realmente brindan muchísimo valor. Y en general, en los anteriores encuentros siempre se trabajó con una mirada tal vez más regional, pero primer serie de encuentros está muy enfocado particularmente en Argentina, ¿no? 5G tan cerca y tan lejos, ¿no? Esto creo que este nombre pone muy bien de manifiesto la situación que hoy se siente en Argentina, con una agenda política y económica muy preocupante, con muchas variables en movimiento continuo. Y nos encontramos ahora viendo el desarrollo de 5G, esta nueva tecnología que viene a cambiar la forma en que se hacen los negocios, la forma en que trabajamos, la productividad. Y vemos cómo tal vez, bueno, se veía como un poco lejos esta tecnología, pero hoy vamos a hablar con representantes de 3 países de la región que ya han dado sus primeros pasos, que ya tienen redes implementadas, que nos van a contar cómo es esa experiencia y también todo ese ecosistema que genera y desarrollo económico alrededor de esta apuesta, ¿no? Porque 5G es una tecnología de tecnologías y que realmente entendemos que va a permitir un desarrollo hacia una mayor productividad, mayor crecimiento para los países. Y esto es algo que Argentina lo necesita fundamentalmente, así que aprender de quienes ya hicieron sus primeros pasos siempre nos va a permitir poder aprender, evitar cometer errores y hacerlo, digamos, la mejor forma posible, más allá del contexto macroeconómico en el que estamos. Y bueno, para esto voy a dar la bienvenida a los panelistas del día de hoy. Primero quiero pedir una disculpa que Vinicius Caram, que es superintendente de Anatel, está un poquito demorado en otra reunión de Anatel, del regulador brasileño, se va a sumar en un ratito, y mientras tanto vamos a conversar con Yulicia Cruz Abreu, directora ejecutiva de Intotel, República Dominicana. Siempre es un gusto hablar con Yulicia y me encanta el caso de República Dominicana porque muestra que un país pequeño también puede plantearse el desafío de 5G y llevarlo adelante, así que no es solamente para grandes economías, sino todos tienen esta oportunidad.
Y luego con el representante de Chile, Rodrigo Ramírez Pino, que es director del programa de políticas públicas para el desarrollo digital en América Latina y el Caribe en Flaxo, Chile. Así que bienvenidos, Yulisa, bienvenidos, Rodrigo. La verdad que un gusto tenerlos ambos acá. Ustedes pueden manejar sus micrófonos para silenciarse cuando lo deseen. Y les recuerdo, como dijo José, que cualquiera que esté participando puede ir escribiendo en el chat sus inquietudes para poder tomar estas preguntas para sumarlas al debate. Así que bueno, vamos un poquito por orden de lanzamiento, y me gustaría comenzar con Rodrigo. Rodrigo, digamos, desde tu lugar, ¿cómo has visto, digamos, el lanzamiento de 5G en Chile? ¿Cuáles son esos aprendizajes, digamos, que se pueden tomar de la subasta que se hizo? Bueno, más allá que subasta, más posiblemente un concurso. ¿Y qué recomendaciones darías en base a esta primera experiencia? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer de compartir con José, con Pablo, bueno, con Sonia y con Yulisa y con quienes están conectados. Veo que están conectados varios amigos, así que también aprovecho de saludarlos y saludarlas. A propósito de la pregunta que hace Sonia, hay varios aprendizajes, pero no quisiera pasar por alto la introducción que ambos hacían, ¿no? Ya la CEPAL nos ha dicho en América Latina y el Caribe que vamos a entrar quizás en la recesión y la contracción económica más importante de los últimos 40 o 50 años. Eso es una evidencia, ¿no? Ya el Banco Central en Chile ya redujo las posibilidades de crecimiento a menos para la próxima temporada, y eso sin duda que va a impactar tanto en los ingresos de las familias, de los ciudadanos, de los consumidores, también como de la industria de telecomunicaciones y obviamente la economía del país. Ustedes bien saben el modelo chileno en materia de telecomunicaciones, ¿no? De cómo se ha ido desplegando la red y la infraestructura por años, ya del año 2004, prácticamente desde los primeros concursos de la red 2G, 3G, y sin duda se consolidó con la red de 4G por este bien nacional de su público, y lo digo en alto, el bien nacional de su público. Recordamos ustedes también que estamos en un pleno proceso constituyente en Chile. No me estoy alargando la respuesta, Sonia, sino que como están pasando cosas en nuestro país, así que discúlpenme que los ponga sobre No, la mesa. está muy bien, Rodrigo, porque la idea es que esto que sea un diálogo, que vayamos conversando, y me parece que todas estas discusiones y aportes son súper enriquecedores, y bueno, en este contexto que, digamos, uno ve obviamente lo que puede ser Argentina, como mencionamos, pero estamos en un momento económico muy difícil para la región y para el mundo, ¿no? Con contexto de inflación, con una situación difícil, así que, digamos, totalmente en línea con lo que estás comentando, Rodrigo, adelante. Y bueno, estamos además en un proceso constituyente. El 5 de septiembre se vota, aprueba o rechazo la propuesta de la nueva constitución, donde por lo menos ahí hay 27 artículos también relacionados a la materia que nos convoca sobre desarrollo digital, sociedad del conocimiento, científico, impacto de la tecnología, en fin. Y ahí hay una reinterpretación en general de los recursos, ¿no? Y el espectro está también dentro de la noción de un bien común. Nosotros siempre lo hemos utilizado como un bien nacional de uso público, pero también a propósito de otras interpretaciones medioambientales, del uso de los recursos naturales, el espectro también ha de interpretarse como un bien común. Dicho eso, en Chile, como ustedes saben, bueno, se ha hecho estos proyectos de beauty content, tomados desde el modelo japonés, ¿cierto? Que este despliegue de infraestructura de redes móviles a través del uso del espectro, con proyectos de la convocatoria propiamente tal, y como contraprestación el Estado le ha dicho al operador, ¿cierto?, que tiene que ir a cubrir estas zonas de baja cobertura, bajo atractivo comercial, y así Chile ha podido desplegar una red 4G en prácticamente entre 12 y 18 meses, y ese modelo varió modularmente en el caso de la licitación de 5G. ¿Por qué? Porque se hizo el proyecto técnico, pero además el Estado recaudó. Entonces, además del proyecto técnico que lleva dinero, por ejemplo, WOM, cuando se adjudica parte del espectro en la banda, 700, su proyecto técnico es de 60 millones de dólares. Y así Entel y Movistar, que son los otros tres adjudicatarios. Pero en el contexto, ustedes saben que en esta licitación hubo una convergencia entre distintas bandas, fueron 4 concursos por separado, y el Estado chileno recaudó
un poco más de 450 millones de dólares. Eso es inédito en términos de tener una patita o una arista en materia de recaudación. Y esos proyectos técnicos tienen un itinerario. En esta etapa se contempló, por ejemplo, para el oferente WOM, que ustedes saben, WOM operaba sobre las redes 4G de las otras compañías, ¿cierto? Con una suerte de estos contratos de roaming, desplegar su propia red 4G y hacer su propia red 5G. La mayoría de los proyectos de despliegues en Chile, por de pronto, ustedes se pueden meter a telefónica.cl.5G, entel.cl 5G, y te salen las zonas de cobertura de los proyectos técnicos. Hoy día tenemos un upgrade de las redes 4G. Hoy día se están desplegando cerca de 1.900 antenas, de un total de 9.000 en esta primera fase, pero en la primera fase contemplada en los primeros 12 meses de los proyectos técnicos contemplan que las actuales estructuras, las principales redes, se están haciendo un upgrade. Y como contraprestación, la empresa WOM tiene que ir a cubrir cerca de 399 localidades con redes 4G. Entonces se mantiene el core del uso del espectro, ¿cierto? Para proyectos técnicos, se mantiene la contraprestación y en este modelo del gobierno anterior se introduce este proceso de recaudación de más de 450 millones de dólares. Perdón, estaba en mute. ¿Y se está cumpliendo, digamos, con los cronogramas que se habían establecido hasta el momento? Sí, las empresas en muy poco han hecho ya un poco los anuncios. En Chile, yo creo que por la complejidad de Chile, Chile tiene 340 y tantas comunas en general, ¿no? Y de esas 346 comunas, 230 son rurales. Por tanto, el despliegue en Chile siempre tiene su complejidad técnica en términos de despliegue. Bueno, con Sony hemos participado en varios eventos donde el principal, como lección, o uno de los principales lecciones en cualquier proceso de este tipo tiene que ver que no hay un diseño. Y eso quizás es sumamente relevante como proceso de aprendizaje, porque cuando tú le dices a un oferente y al adjudicatario, mire, usted tiene que desplegar una red en 3 fases. En Chile son generalmente 3 fases, 12 meses, 18 meses, 24 meses, pero todo el diseño corre por suerte del propio operador. Él tiene que hacer su propio diseño de despliegue. El proyecto técnico no va acompañado de un diseño institucional, es decir, no está el Estado detrás para facilitar ese timing ni ese despliegue. Entonces, es el operador el que tiene que ir municipio por municipio, institución pública por institución pública, arrendando sitios por sitio. Es decir, uno de los principales aprendizajes en materia de despliegue de infraestructura, sobre todo de redes móviles, y ustedes saben mejor que yo, ¿cierto? Esta convergencia, este híbrido que va a implicar tanta cantidad de redes 5G apañadas y acompañadas con redes de fibra óptica, pero todo es parte de un diseño individual. Y eso yo creo que ha hecho perder tiempo, que no se llegue en las localidades que debieran localizarse, y porque aún no existe por parte de la autoridad local o por la institucionalidad en general la noción que significa que un territorio aumente su penetración de Internet. Hoy día, a propósito de la pregunta que hace Sonia, las empresas ya están dando ciertos reportes. Por ejemplo, Entel ya dijo esta semana, que es uno de los que se adjudicó, que ya está prácticamente en el 70% de las localidades comprometidas. Es decir, podríamos tener de aquí a septiembre o octubre prácticamente parte del 98% de la red de Entel ya desplegada en las comunas en el diseño original. Lo mismo Movistar Telefónica, que anunció la semana pasada que ya llegó al 75% del proyecto comprometido, y WOM por lo menos que ya está en todas las regiones del país, más todas las contraprestaciones en una fase entre un 40 y un 50%. Entonces, estamos en un momento de pleno despliegue, pero aún en pleno despliegue, es decir, todavía el usuario, donde están estos polígonos con este upgrade de la red 4G, no han experimentado una alza en los planes. Ustedes mejor que yo saben, ¿cierto?, que el modelo de negocio va a tener que en un momento ir apalancando toda esta inversión. Por de pronto, para el usuario es invisible, no está haciendo uso de más gigas, se mantiene el consumo per cápita. Recuerden ustedes que el consumo per cápita de la red móvil en Chile
es de 15 gigas per cápita de la red móvil y de 455 gigas por hogar de la red fija al mes. Eso se ha mantenido constante, y en los consumos de datos donde han hecho upgrade no se ha visto ostensiblemente un uso mayor de datos. Por tanto, tanto en términos del valor del precio del plan de móviles de datos, se ha visto estable. Buenísimo, Rodrigo, gracias por esta información del estatus de cómo está avanzando en Chile. Después vamos a seguir conversando, hay algunas preguntas ya también al respecto. Y ahora me gustaría ir contigo, Yulisa, que nos cuentes, a ver un poquito cómo ha sido esta subasta. Sé que tuvieron 2 procesos hasta que finalmente pudieron llevarla adelante, y cómo está evolucionando y esos aprendizajes, ¿no?, que hablábamos al principio con Rodrigo. Gracias, querida Sonia. Mira, lo primero es que voy a hablar del contexto, porque el contexto en el que todo esto se lanzó, el Estado Dominicano decide implementar, lanzar la subasta y comenzar la implementación y el despliegue de redes 5G, era tan complicado como ahora, porque fue justo en agosto del 2020, en medio de la pandemia, que se necesitaba implementar una política pública súper agresiva para poder acelerar el proceso de conectividad que pueda atender la demanda creciente de servicios digitales por producto de la misma pandemia, y obviamente acelerar el tema del equilibrio, de que la gente pobre que vive en zonas apartadas pueda contar con la conectividad que le permita acceder a la teleeducación, a la telemedicina y, bueno, acceso a la información. Entonces, en octubre del 2020, al principio de la actual gestión de gobierno, se lanza el decreto 539-20, que fue como el detonante, el habilitador a toda la política pública que se implementó posterior. Este decreto declara de alto interés nacional el derecho esencial al Internet de banda ancha, de acceso al Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las tecnologías. Entonces dice, bueno, es un derecho universal el tener conectividad de última generación, y aparte de esto, luego que se tiene esa conectividad, hay que hacer uso productivo de la tecnología, de forma tal que todo esto se traduzca en desarrollo humano de los habitantes, ¿verdad? Entonces, en ese momento comenzamos a preparar la licitación de espectro que lanzamos en febrero del 2021. En esa licitación, previo a esa licitación, liberamos la banda de 700 MHz que en ese momento estaba asignada a canales de UHF. La liberamos a costo cero para el Estado a través de un diálogo con los usuarios de esa banda, y lanzamos también 160 MHz en la banda de 3.5. Fue una licitación en la que se esperaba que fuera atractiva para la entrada de un nuevo operador, y establecimos unos criterios que podían ser atractivos. Por ejemplo, que si era un nuevo operador que entraba al mercado dominicano, iba a tener un periodo de gracia para hacer el primer pago en efectivo de lo que resultara de la subasta, y también tenía derecho a acceder a roaming nacional que iba a ser ofrecido por aquellas empresas que ganaran también en 700, aquellos operadores. El valor establecido, voy a poner un poco en contexto de cómo es República Dominicana, porque no todos saben, ¿verdad? Somos los chiquitos que tenemos 5G ya disponibles al público en el Caribe y en todo Centroamérica. Y bueno, el mercado, nosotros somos 10 millones de habitantes, en República Dominicana un poco más. Tenemos casi el 100% de penetración del servicio. Tenemos 3 operadores, pero de los 3, 2 de ellos tienen el 96%, el 97% del mercado, por lo que hace falta como un tercero fuerte, por lo que
entendíamos, o un cuarto fuerte, ¿verdad? Entendíamos que hay oportunidades en este mercado para la entrada de un operador que tenga una visión de largo plazo y con intenciones serias de inversión en Dominicana. Entonces establecimos como valor $190,000 por megahertz por año para la banda de 700 megahertz y $21,000 por megahertz por año para la banda de 3,500. Establecimos un porcentaje que es pago en efectivo y otro porcentaje en obligaciones de hacer de despliegue, sobre todo para la banda de 700. Aunque para la banda de 3,500, como las empresas tenían que hacer modificaciones o tenía que haber un reordenamiento para que pudieran disfrutar de sus 100 megahertz corridos, se establecieron unas condiciones para hacer el cambio de atribución y migrarlos de forma tal que puedan disfrutar de su espectro en esa forma. Así que también se establecieron unas obligaciones de cobertura por ese mecanismo. ¿Cuál fue el incentivo adoptado para los que ya están? Que el pago no se hizo de un solo tiro, sino que fue dividido en 4 pagos de 25% por año, tomando en consideración el contexto de crisis en el que estamos y que no hay manera de ver la salida, porque primero era la pandemia y ahora la guerra y la recesión que trae ella. Entonces se divide en 4 pagos. Y el resto es asegurado a través de garantías. Esto permitió que las empresas realizaran un despliegue que realmente a nosotros, al Indotel, nos ha sorprendido porque las obligaciones de despliegues eran más suaves que lo que ellas mismas, lo que se ha dado en la realidad. O sea, las empresas van más rápido en el despliegue de sus redes 5G de lo que esperábamos. Al final, el resultado fue el siguiente. La empresa Claro, las 2 empresas que adjudicatarias solamente apostaron a adquirir el espectro en 3.5. No participaron en la banda de 700. Nosotros un poco ya mirando y viendo en forma crítica el proceso, entendemos que no era atractivo para los operadores que están establecidos en Dominicana acceder a ofrecer roaming nacional a un entrante. Así que eso es un tema que... Principalmente, digamos, no hubo interés en la banda de 700, que todos sabemos lo valiosa que es, por las obligaciones que tenían de darle roaming a un operador entrante. Así es. Entonces, bueno, este es un tema que el regulador lo está abordando de otra manera en nuestra agenda regulatoria de este año. Y bueno, pero queda de elección para la próxima subasta, porque obviamente este es un espectro muy bueno que debe estar puesto a la disposición del sector para el rápido despliegue sobre todo en zonas más complicadas. Y bueno, yo creo que con esto di un resumen rapidísimo de cómo nosotros hemos implementado el proyecto ahí. Lo que sí, Sonia, me gustaría como solamente poner una sola notita respecto de los usos, porque honestamente no esperamos que los usuarios asuman de manera violenta y rápida los servicios 5G. El Estado tiene que aprovechar esta ventaja competitiva de contar con la red de última generación para todos los usos que tiene la red, que no solamente es las velocidades o la experiencia del usuario final, sino agregar esta tecnología a los diferentes procesos productivos que hagan que República Dominicana pueda diferenciarse de los demás países de la región. Excelente, Yulisa, muy bueno lo que aportás y me parece muy importante estos 2 takeaways, digamos, que mencionás. Por un lado, el tema de la obligación del roaming obligatorio
como un inhabilitador de posibles participantes a adquirir el espectro, como para considerar las condiciones. Y por otro lado, el tema del pago del espectro, que no sea únicamente, digamos, en un único pago inicial, previo, digamos, a tener los ingresos que conlleva, digamos, el servicio, sino que justamente estén más acoplados a los ingresos futuros que van a tener los operadores, con lo cual esos me parecen dos elementos interesantes a considerar y a tener en cuenta para bueno, cuando la Argentina arme su plan, digamos, justamente de desarrollo de 5G. La verdad, digamos, me gustaría también que me cuentes, digamos, un poquito, digamos, como decís vos, todavía no es una gran explosión, pero cómo está siendo, digamos, la adopción, digamos, si hay algún dato respecto a cantidad de usuarios que están utilizándolo, si tienen algún tipo de avance respecto a, más allá que se están, digamos, más del 70% ya está desarrollado en función de estos planes que se superaron, si hay algún tipo de avance en cuanto a la adopción de los consumidores y los planes que ya ofrecen, digamos, las empresas, incluyen el servicio 5G o hay que sacar un plan adicional, si tiene un costo adicional, ¿cómo está ese tema? Bueno, todavía no tenemos datos de cuántos usuarios han adquirido los planes, pero sí las empresas están promoviendo un cambio de planes de los usuarios para moverlos a disfrutar los servicios. Hay que tomar en cuenta que los dispositivos, los terminales para acceder al servicio son los los últimos modelos de cada marca y efectivamente hay una restricción en términos de costos de estos equipos. Entonces, esto es algo que es totalmente natural. Esto en la medida de que los dispositivos se bajen el precio, se masifiquen, entonces asimismo los propios usuarios van a ir adoptando el servicio. Nosotros tengo para comentarte que la licitación establecía un plazo de 4 años para cubrir el 70% de la población de obligación a las empresas. Los servicios 5G, una de las empresas ganadoras lo lanzó el día 5 de diciembre. Y bueno, hoy estamos a 1 de agosto y ya esta empresa tiene despliegues en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, que es como Buenos Aires, que tiene la provincia de Buenos Aires, bueno, en un alto porcentaje de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las zonas urbanas. Está Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad más importante de República Dominicana, la más famosa, que es Punta Cana, apuesto que todos saben dónde está Punta Cana, ¿verdad? Y la Romana, o sea que actualmente tienen alrededor del 14% de la población de la República Dominicana cubierta y no ha pasado el primer año del lanzamiento de los equipos. Así que eso nos tiene con muchas esperanzas, explorando usos desde el gobierno, desde haciendo proyectos pilotos para ver cómo aprovechamos para la medicina, en fin, buscando la manera de que aprovechar esta ventaja competitiva con relación a los demás países de la región. Buenísimo. Bueno, y aparte, como bien decís, República Dominicana y el centro tan importante de turismo que tiene, con lo cual todos estos extranjeros que van y que puedan tener posibilidad de utilizar el roaming en 5G y estar conectados y bueno, tal vez incluso hasta trabajar en forma remota de ahí a sus países. Así que, excelente. Rodrigo, acá vos tocaste un tema que me parece súper interesante, que tiene que ver cómo estos planes de despliegue y de obligaciones de cobertura que se incluyeron dentro de la licitación, luego no está acompañado por un proceso de acompañamiento de algún modo desde los organismos del Estado para que, bueno, cuando se tiene la obligación de llegar a una determinada localidad, que el municipio habilite, digamos, los sitios que tienen que implementarse, que se den los permisos necesarios. Y hay una pregunta acá que también hacen acá en el chat respecto al tema de la compartición de infraestructura. Si la regulación facilita, digamos, la compartición de infraestructura tanto activa o pasiva. Con lo cual, si podemos ahondar un poquitito más respecto a cómo está este proceso, digamos, de desarrollo y todas las dificultades que se plantean
en la parte práctica, digamos, de llevar realmente la red a estas localidades, incluso en las ciudades, ¿no? Que muchas veces hay problemas para obtener los permisos. Sí, a propósito de tu última pregunta, en Chile el regulador, ustedes saben, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el nuevo subsecretario, Claudio Araya, informaron hace muy pocos días que en los primeros 4 meses de la red 5G, en su despliegue, ya cuenta con 500.050 clientes, 545.000 nuevos usuarios. Y el dato comparativo es que la misma cifra que alcanzó la red 4G en 12 meses, de tener 500.000 de clientes, hoy día se tiene 500.000 de clientes solo en 4 meses. Ese es un poco el optimismo que hay en la adopción de la tecnología 5G en nuestro país. Aún, bueno, representa recién el 0,7% del tráfico móvil, ¿no? Nada, un 0,7% del tráfico. Pero el dato comparativo es que lo que se hizo en 12 meses, hoy día ya en 4 meses en términos de tener nuevos usuarios únicos. En Brasil, incluso el año pasado, que todavía no tenía la habilitada la red 5G, digamos, en forma total, sino tenía un Dynamic Spectrum Sharing, ya tenía más de 1 millón también de suscriptores en 5G, con lo cual, una vez que se encienden las redes y los usuarios van actualizando sus dispositivos, cada vez son más los que empiezan a utilizarlo, y la verdad que también para el mismo operador es una ventaja importante, porque bueno, se optimiza muchísimo el uso de la red respecto a la cantidad de datos que se transporta, así que evidentemente es un avance muy importante en cuanto a la eficiencia de las redes, así que digamos, más allá de los nuevos servicios que se vayan dando, así que también es parte de este desarrollo. Y frente a los modelos de compartición, como ustedes saben que existen distintas categorías de concesionario y permisionario en Chile. Uno es el concesionario de los servicios de telecomunicaciones, que se le entrega una concesión de uso. Hay operadores de infraestructura que también tienen una concesión, están los permisionarios, y cada uno ocupa un papel en todo lo que ha permitido la desegregación de la red, ¿cierto? De la red de servicios, de infraestructura, de servicios de red y de infraestructura. Entonces tenemos operadores de infraestructura, que son los integrantes de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, que son los que despliegan la infraestructura, ahí está los que despliegan fibra, los que despliegan antenas, torres, en fin, y que son los que les prestan, ¿cierto?, el servicio al proveedor del cliente final. Esa lógica de la compartición, bueno, está dado desde el punto de vista de la colocalización, ¿cierto? Ustedes saben que se comparte todo lo que es la torre para colocar más de alguna antena, y también el operador de infraestructura da capacidad. Entonces uno puede dar pelos de capacidad, le puede dar megas o gigas de capacidad, en fin. El problema de la compartición, que está en el proyecto de ley de Internet como Servicio Público, que lo presentamos con la presidenta Bachelet hace 5 años y todavía está en trámite en el Parlamento, tiene que ver con que cómo generamos un ecosistema de compartición de infraestructura, ¿no? Cómo se compatibiliza el mundo de la energía, cómo se compatibiliza el mundo de la obra, las carreteras, los caminos, la faja fiscal, en fin, es como el ecosistema te permite a ti facilitar el despegue. Y eso aún es compartimentado. Entonces, la negociación a 1 a 1, la negociación con autoridad de turno, con autoridad de turno, entonces no hay un marco de compartición en términos de las infraestructuras. La infraestructura como interés público, a veces uno se asusta frente a ese concepto, ¿cierto?, de la infraestructura de interés público, pero no es nada bolivariano, ni mucho menos, sino que es una concepción, ¿cierto?, de que las infraestructuras, además cuando son concesionadas, por ejemplo en Chile, todas las carreteras en Chile son concesionadas, pero ¿quién es el dueño de las carreteras? El Estado, ¿no? Uno se lo entrega una concesión a un privado para que la opere por 10 años, 20 años, en fin. Pero las infraestructuras de interés público y entender que la esencialidad del servicio y de la conectividad permitiría mayor convergencia de otras redes, de carreteras, de caminos, viales, en fin. Entonces, me refiero que no hay un diseño a eso, ¿no? Que cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? Puedes desplegar infraestructura en la Patagonia chilena. Bueno, ¿quiénes son los dueños? El Estado chileno, que tiene los parques nacionales, tiene, en fin, tiene las carreteras, tiene, en fin, una serie de cosas que facilitarían aún mucho más el despliegue y el tiempo adecuado. Lo he repetido más de una vez, Chile tiene desafortunadamente, la ley de antenas, que no utilizar el concepto draconiano para que no me malinterpreten, pero sí el concepto de que es más difícil
llegar a tiempo con el servicio a los ciudadanos. En Chile en promedio se demora 1 año, 4 meses, ¿no? Un macrositio. No opera, aunque lo dice la ley, la ley de servicio público. Ahora Brasil operacionalizó el concepto del silencio positivo administrativo. Es decir, le dijo, señores, si no se contesta en tanto tiempo, en 2 semanas, en 15 días, en 60 días, opere, ¿no? En muchas leyes en nuestra región está el concepto, pero no está la bajada, ¿cierto? No está la operacionalizar esa definición. Entonces en Chile, como se demora 1 año, 4 meses, y en general puede ser en un municipio de altos ingresos como uno de bajos ingresos, entonces el operador, tanto de infraestructura como del servicio, en su ecuación, ¿cierto? Lo introduce como dentro de su modelo de inversión y de despliegue, porque es similar en todos los municipios del país. Entonces, cuando hacía referencia a esa falta de convergencia o de diseño, es que cuando a ti te dice la autoridad vaya y despliegue, desafortunadamente yo digo desafortunadamente porque siempre son los más desposeídos o los lugares más pobres los que quedan desprovistos o le llega más tarde el servicio, ¿no? Pero es el mismo operador, el adjudicatario, el que tiene que hacer toda la operación y la permisología y en fin. Sí, creo que este tema de los permisos y demás, creo que es un tema que se ha trabajado mucho y los avances son lentos, digamos, en todos los países. Acá justamente hay una pregunta, digamos, dentro del chat que pregunta justamente si es posible, digamos, encontrar alguna, digamos, transversalidad de la agenda digital, la disparidad de criterios de los marcos regulatorios en la región, si es posible tener algunos puntos en común, digamos, que aceleren este proceso de transformación digital. Y la verdad que es súper interesante, pero ni siquiera dentro de un mismo país logramos tener los mismos criterios para la habilitación de antenas y de ductos y de permisos en los distintos municipios, ¿no? Entonces, a veces, incluso dentro de las puertas adentro de cada país, tenemos todas estas dificultades. Pero que bueno, hay que seguir trabajando para ver si se logra, digamos, que esto se modifique a futuro. Y estos casos, ¿no? Que, como bien mencionabas, el caso de Brasil, y también en el caso de Perú, de este silencio positivo, que parece muy, muy promisorio. Y en este sentido, Yulisa, me gustaría que me cuentes, digamos, en un país más pequeño, pero con otro tipo de dificultades posiblemente, cómo ustedes están abordando el tema del despliegue, los permisos, tienen este mismo tipo de problemáticas, ¿han encontrado alguna forma de solucionarlos? Y mira, tristemente esto es como un dolor de cabeza en todas partes. Si hay algo que es común en todos nuestros países son los problemas de permisología para el despliegue de redes. Nosotros, además de todo esto que ya les conté del 5G y lanzamiento de la licitación, también por primera vez en la historia de la República Dominicana, el Estado hace inversión en infraestructura de telecomunicaciones porque en este país este sector nació privado, nunca fue, las telecomunicaciones fueron de control estatal. Y por eso es que siempre las inversiones estaban atados a algún tipo de rentabilidad. Y República Dominicana tiene un rezago muy fuerte en términos de despliegues de fibra óptica, lo que nos llevó a tomar hacer una operación con el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar estas condiciones de conectividad. Estamos próximos a lanzar una licitación para lograr que el 100% de los municipios de la República Dominicana estén conectados con redes fijas de fibra óptica, pero hemos puesto como condición a los alcaldes que tienen que dar los permisos, emitir una ordenanza, una declaratoria de permiso, de otorgamiento previo del permiso y a costo cero para el que vaya a desplegar, de forma tal que si el Estado está haciendo esta inversión, bueno, usted es verdad que lo va a ejecutar un privado, pero es con inversión estatal, así que usted no va a cobrar. A usted le va a convenir que en su demarcación se haga este despliegue para que su localidad esté más conectada y que traiga consigo todo lo bueno que trae la tecnología. Esto es algo que nosotros hemos hecho
con apoyo desde la más alta instancia del Estado, del propio presidente de la República, y hemos tenido un diálogo fluido y constante con los alcaldes, porque realmente es muy penoso que tanto esfuerzo y tanto remar para que un alcalde en una población muy, muy pequeñita te tranque un proyecto que tiene tanto impacto en la vida de la gente. Sí, sí, en este sentido acá Eliseo Segura comentaba, ¿no? De que no terminaba de entender la política de espectro, porque bueno, ya no se agota por su uso y en definitiva sí se cobra por este espectro un precio excesivo, y evidentemente el que termina pagando ese precio termina siendo el usuario. Y acá lo mismo, ¿no? Con el tema de la fibra, ¿no? Si llega a una localidad y se le cobra un impuesto, en definitiva eso alguien tiene que recuperarlo. Pero me interesa mucho este caso que mencionás, ¿no? De este proyecto muy interesante donde el Estado se involucra para llevar la fibra, pero me mencionás que va a haber un operador privado que va a gestionar esta fibra. ¿Cómo funciona esta modalidad o este proyecto? Bueno, sí, efectivamente nosotros hemos lanzado una preconsulta, todavía los pliegos no son, no son públicos, pero bueno, les puedo ir contando. El Estado va a hacer una inversión en el CAPEX para que una empresa privada que gane la licitación haga el despliegue y la operación de esta red. Lo que se espera es que este operador establezca una tarifa social con unas características que vamos a definir en los pliegos de la licitación, de forma tal que esas familias de bajos recursos que viven en esas zonas deprimidas, que al sector privado no les ha interesado invertir por todo lo que conlleva, desde la permisología hasta el lento retorno de esa inversión. Bueno, pues que esas familias pobres puedan acceder al menos a este plan social, este plan básico que se va a establecer a través de los pliegos de la licitación. Bueno, decir que este proyecto de plan de fibra no es solamente un backbone o una red, digamos, que conecta, digamos, ciudades, sino que va a llegar hasta el usuario final, con planes específicos de bajo costo. Así es, así es. Muy interesante. Y en este sentido, Rodrigo, hemos leído, digamos, no sé si tienes alguna información o algo para comentar, de que también en Chile se está pensando en una opción de una empresa pública. ¿Se conoce algo al respecto? ¿Qué se está hablando sobre este tema? Si puedes decirlo, si sabes, si no, no. Sí, por supuesto. No hay nada que no se haya discutido públicamente hasta un momento. Yo me imagino que el gobierno tendrá un diseño, pero en términos generales lo que uno conoce es que en el programa de gobierno del presidente Boric está la creación de una empresa estatal, fundamentalmente como un operador de infraestructura, por lo que uno lee a renglón seguido, ¿no? Una empresa estatal que desplegaría infraestructura en zonas apartadas, difícil acceso, insulares. Eso es lo que uno lee del programa de gobierno. Ahora, la empresa estatal como arquitectura, yo tengo una tesis que existe, ¿no? Chile cuenta con una empresa estatal que es Televisión Nacional de Chile, que cuando nosotros éramos autoridad con la presidenta Bachelet hicimos una modificación a TVN y está facultada y tiene las atribuciones para ser un concesionario de servicios de telecomunicaciones. Es decir, puede operar. TVN, como cualquier televisión pública, tiene antenas de su propiedad, tiene torres de su propiedad, tiene servicios satelitales, que arrienda capacidad, en fin, ¿por qué lo digo? Porque la arquitectura de un proyecto de ley, en su tramitación, imagínense ustedes, en Chile llevamos 10 años discutiendo el derecho a Internet a través de una ley, o sea, garantizar el derecho del acceso a Internet como un derecho, 10 años, y Internet como un servicio público, 5 años. Entonces, uno tiene que sopesar la agenda legislativa del gobierno, decir, mira, estoy en condiciones, la reforma de pensiones, la reforma de la salud, la reforma tal. Entonces, hay espacio legislativo a puertas de una nueva constitución, en fin, no me aventuraría, sería muy petulante de mi parte en aventurar en qué podría suceder. Sabemos el titular, pero va muy aparejado del timing de la agenda, porque cualquier tipo de proyecto de esta naturaleza tiene que pasar por el Parlamento chileno, es una ley. Por tanto, el timing excede, en mi opinión, 4 años de una gestión de gobierno, ¿no? Entonces, creo que
que existe la arquitectura para hacerlo. Chile tiene el fondo, recuerden ustedes que también tiene el fondo de infraestructura, que también se creó en la administración de la presidenta Bachelet y que el presidente Piñera lo bautizó como Desarrollo País, y que ese fondo hoy día tiene ciertos proyectos en cartera, entre ellos el cable Humboldt, que es el proyecto hacia Oceanía, el cable de fibra óptica, que ustedes saben que originalmente era hacia China, Asia, quedó el hub hacia Oceanía, pero también como estructura, como arquitectura de Estado, es una empresa pública. Entonces, quizás nos podemos encontrar con esa dualidad, ¿no? Que más que proseguir por una agenda legislativa de crear una empresa como tal, quizás se ocupe lo que ya existe. Eso es como lo que uno puede observar en materia. Y quiero responderle a nuestro amigo Horacio, que hacía la pregunta en el chat, porque yo siento que todavía en América Latina suceden varias cosas, y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Nuestro sector no habla con otros sectores, y eso ya es redundante y hasta tóxico, ¿no? De que nuestro sector de telecomunicaciones poco nada habla con el mundo de la agricultura, con el mundo de la minería, con el mundo... Seguimos haciendo reuniones bilaterales en que no sostenemos ninguna conversación, me refiero como Estado, ¿no? Cada uno en su negocio lo hará, pero como Estado aún no vemos la convergencia de nuestro pivote de telecomunicaciones, ¿no? Que realmente se haga la convergencia. Si nuestro gran problema en América Latina es la ruralidad, ¿en qué minuto nos juntamos con los ministerios de Agricultura, con los ministros del campo, no sé cómo se llamarán acá, y hacemos el diseño? Si conocimiento, experiencia, talento, no hemos acostumbrado a la cultura del piloto. Y yo creo que cada vez más el piloto es más decepcionante que aglutinante. Vemos la trayectoria del piloto, la foto, la autoridad, el abrazo, y la continuidad de los pilotos no lo veo, me van a disculpar, pero no veo la sistematizada o la robustez o el músculo para apañar. Entonces, yo siento que a propósito de lo que dice Horacio, la transformación digital no está en el etos transformador de los gobiernos como hasta la quinta prioridad, ¿no? Está dentro del discurso si es que si algo se mete, pero como el etos transformador de la economía en nuestros países, como opción de la recuperación económica, como opción, en fin, de atraer la informalidad al mundo digital, en fin, lo digital sigue siendo marginal. Gracias, Rodrigo. Yo, no sé, viéndolo de afuera, Yulisa, tal vez por lo que comentaste, cómo el gobierno ha encarado todos estos proyectos, entiendo que están tomando lo que tiene que ver con las telecomunicaciones como una de las herramientas clave para el desarrollo económico de República Dominicana, ¿no? Me parece que están dándole un rol trascendental para los próximos años. Sí, de hecho, esta administración del Estado ha creado lo que se llama el Gabinete de Transformación Digital, y que lo dirige directamente el propio presidente de la República. Entonces, en este Gabinete de Transformación Digital están todos los funcionarios, todas las entidades que de alguna manera van a promover, van a hacer que esto funcione. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria y Comercio, Indotel, la OCTIC, para todo. OCTIC es la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información, para todo lo que es gobierno electrónico y transparente, la entidad que tiene que ver con ética gubernamental, el Ministerio de Administración Pública, en fin. Entonces, nosotros diseñamos una agenda digital al año 2030, el 2030, que establece una serie de proyectos que ya tienen sus dolientes y que obviamente cada cierto tiempo, este gabinete se reúne una vez al mes, rinde cuentas al propio presidente de la República de los avances de cada uno de los proyectos, y tiene diferentes ejes. Por ejemplo, el Indotel es el encargado del eje de acceso, hay un eje de educación, hay un eje de de economía digital y MIPYMES, hay un eje de innovación, un eje de ciberseguridad, en fin, es todo el engranaje estatal para poder empujar el cumplimiento de la agenda digital que nos hemos
que nos hemos planteado. Eso es lo que el plan y lo que nosotros aquí en Dominicana estamos ejecutando, y humildemente espero que en unos años, porque una cosa es un plan muy bonito y que en unos años espero poderles contar lo que ya hicimos y no lo que estamos haciendo, sino los resultados de todos estos esfuerzos. Qué bueno, Yulisa, me encanta, digamos, y que este plan, digamos, lleve avances, lleve procesos concretos, digamos, y no quede solamente en un gran reporte en papel que luego nadie sigue. Así que bueno, y ojalá, digamos, también, más allá de los cambios políticos, sean políticas de Estado que continúen, digamos, con las adecuaciones y algunos ajustes, obviamente, por el paso del tiempo, como realmente una agenda pública de continuidad para el desarrollo del país. Me parece que eso es algo que en América Latina nos falta, porque cada nuevo gobierno viene con su nuevo librito y empezamos de cero y se pierde muchísimo tiempo muy valioso. Así que excelente lo que estás comentando. Rodrigo, bueno, ya vamos a ir terminando, estamos llegando al cierre, no sé, una pena Vinicius, si que no se pudo sumar, no sé si alguna opción de último momento, porque queríamos escuchar justamente el caso de Brasil, que se acaban de prender las redes 5G ahora en julio en Brasilia, así que la verdad que bueno, era un momento clave para escuchar lo que sucede en Brasil, pero parece que no va a ser posible. Rodrigo, bueno, como para ir terminando, si me puedes ir contando, bueno, ¿cuáles son los puntos centrales que tú crees que hay que continuar, digamos, para este desarrollo de 5G? Como bien decías, el tema de los pilotos posiblemente es algo que no tenga, digamos, continuidad luego en la práctica, ¿no? Pero, ¿qué cosas sí se pueden empezar a trabajar más allá, digamos, de estos temas, digamos, de coyuntura que tenemos, como para asegurar el desarrollo de 5G en Chile y, bueno, tener ideas para el resto de la región? Similar a lo que decía Yulisa, nosotros con la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado también presentamos un upgrade, podríamos decir, de la Agenda 2020, la agenda digital que permitió un poco parar bien robustamente en distintas dimensiones a Chile. Ahora hicimos una agenda digital al año 2035, también desde el Congreso, es decir, de manera transversal con todos los partidos que ahí están representados, también un poco para evitar que cada ciclo político, ¿cierto?, se parta de cero, sino que es el Parlamento el que presenta esta agenda con harta ciudadanía, con hartos organismos técnicos y no técnicos. No técnico me refiero a que en esta agenda hubo mucha ciudadanía, ¿no? Porque tú dices, mira, ¿sabes qué? Para ir a conectar a los no conectados en el mundo rural, montañoso de la región agrícola, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de tecnología o vamos a hablar de territorio, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que debiéramos, la pregunta que nos hacemos hoy día es, a propósito de 5G y su despliegue, porque contempla además polígonos, ¿no? Tú dices, mira, en esta primera fase de este despliegue, el operador, dentro de su infraestructura, hace el upgrade, por tanto es un polígono el que tiene la red 5G habilitada, por tanto, si tú te pasas de ese polígono, tú vas a mantener tu red 4G o 3G en ciertos lugares, por tanto, hemos sido bastante cautos, creo yo, en dejarle al marketing lo que es el marketing y a la política pública lo que es la política pública. Por tanto, creo que ahí hemos sido bastante sensatos en términos de la relación de estos nuevos servicios con la comunidad. No generar falsas expectativas, no generar ofertas donde no hay. Yo creo que ahí hay una lección también, un aprendizaje, ¿no? Más allá de lo que pueda hacer la comunicación o el marketing de cada operador. Y esta estrategia digital que está hoy día en pleno proceso de comunicación, tiene distintas bajadas, bastante bien diseñadas en términos de aquellos lugares que en nuestro país todavía están muy atrasados en términos de Internet productivo, Internet asociado con alguna industria estratégica, logística, minera, pesquera, en fin. Ahí hay un diseño bastante bien elaborado, bien diseñado, y eso va apalancado con ciertos proyectos estratégicos, que tiene que ver con el proyecto de la fibra óptica nacional, que también son los proyectos de última milla. Ahí también hemos tratado de ser bastante cautelosos en que el concepto de última milla es un concepto del mundo telco, no del mundo ciudadano, por tanto, todos estos proyectos van a llegar a más allá, o al menos a una milla del ciudadano, o de la casa o del hogar del ciudadano. Por tanto, vamos a tener que generar la capacidad de generar oferta
en esas últimas, en ese tramo, ¿cierto? Para que efectivamente llegue un operador a esas localidades, van a cubrir prácticamente todas las comunas del país, por tanto, tanto del backbone, tanto de aporte, de capilaridad, de soporte, de resiliencia de la red. Chile va a aumentar casi en un 100% la actual inversión y despliegue de fibra óptica, por tanto es una buena noticia, no solamente para el usuario, sino que para las industrias en general. Yo creo que esa inversión pública, recuerden ustedes que en Chile la inversión del sector es del 100%, 99% es privada, 1% participa el Estado con algún proyecto de subsidio a la oferta, pero sin embargo, dicho eso, existen todas estas potencialidades que pueden garantizar que a corto plazo, por lo menos en términos gruesos, Chile pueda llegar en esa brecha de acceso al hogar, en términos de usuario, en una brecha de 3 millones, en Chile son 7.800.000 hogares, 4.800.000 tienen algún tipo de conectividad, cada vez más de fibra óptica, y tenemos todavía ese tracto, y así sucesivamente. Pero yo creo que es una buena noticia en general, y yo creo que este gobierno va a incentivar las asociaciones público-privadas como el gran argumento apalancador para seguir avanzando en el sector. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ya con esto creo que estamos llegando al tiempo. Me parece súper interesante terminar justamente con esta temática de las alianzas públicas-privadas como parte, digamos, del desarrollo, como hemos visto. Hoy, digamos, el sector privado no puede llegar, digamos, a todos lados, con lo cual se necesita la actuación del Estado a través de diferentes mecanismos. Yulisa comentaba muy bien, digamos, la importancia estratégica que tiene este sector y esta mesa de trabajo que se ha creado, donde participan todas las diferentes áreas de gobierno y donde, bueno, no se puede ver esta industria en forma aislada, con lo cual trabajar para llevar la conectividad también con una mirada social a través de estos planes, digamos, que aseguren que todos puedan estar conectados. Y bueno, yo con esto voy a ir dando el cierre. Esta presentación, la verdad que han sido temas muy interesantes, el tema del espectro que hablamos al principio, temas de compartición de infraestructura, el tema de los permisos, el tema de la agenda digital, el tema de la participación del gobierno, bueno, todo dentro de este contexto de dificultad, pero que es necesario darle prioridad a estos temas tan importantes. Así que bueno, con esto damos cierre a este tercer encuentro de Convercon. Muchas gracias por haberse sumado. Gracias, Yulisa. Muchas gracias por haber estado desde República Dominicana. Si quieres decir algo como para el cierre. Nada, que estoy feliz de haber compartido con ustedes esta tarde. De verdad que muy interesante y bueno, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Rodrigo. Como siempre, un placer compartir contigo, con Yulisa, con José. Un placer, siempre a vuestra disposición. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, me encanta esta posibilidad que nos ha dado la pandemia de estar cerca a pesar de estar lejos, y esperemos que también el 5G esté más cerca que más lejos acá en la Argentina. Así que muchas gracias y nos vemos el lunes que viene con el último encuentro del ciclo 5G en Argentina. Muchas gracias a todos.